Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 13 de marzo del año 2025. Los hermanos Sánchez Pérez Castejón tienen un problema con la paz. El presidente, es decir, Pedro Sánchez Pérez Castejón, está ahora mismo en una encrucijada. O cumple con sus socios de la Unión Europea, con la OTAN y con Ucrania, o cumple con los partidos de extrema izquierda que le sostienen en el poder. Parece difícil, pero no sería la primera vez que nuestro presidente consigue la cuadratura del círculo. Y les digo que parece difícil porque si el objetivo que se han marcado los grandes países de Europa es conseguir una paz duradera, que Putin no se atreva a romper invadiendo un nuevo país, pues eso no se consigue haciéndose solo fotos con Zelensky, ni con discursos grandilocuentes, ni diciendo que la seguridad cibernética, no, también, pero no solo. Eso se consigue invirtiendo el suficiente dinero en defensa como para que Rusia se piense dos veces si le renta hacer con Estonia, Finlandia o Polonia lo que les ha hecho ya los pobres ucranianos. Y ustedes dirán, ¿y el hermano de Sánchez? ¿Qué problema tiene con la paz? ¿Y a él qué pinta en todo esto? Pues miren, es que el problema de David Sánchez Pérez Castejón con la paz es de otro tipo. El hermano del presidente, con quien tiene un problema, no es con la paz duradera, sino con la paz perpetua. Porque así es como llamó a la ópera que costó 130.000 euros y que fueron pagados con fondos europeos y que fue su momento cumbre como director de artes escénicas de la Diputación de Badajoz. El día del estreno y único pase de la paz perpetua, el socialista Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, dijo: cuando se planteó en 2019 este programa, todos sabíamos que íbamos a estar sometidos a la crítica, que no se iba a valorar la obra en sí, sino la motivación de la Diputación para hacerlo. Pero hemos conseguido que la ópera se conozca en cualquier municipio. La obra fue un fracaso de público y crítica, pero lo que no se le puede negar ni a Miguel Ángel Gallardo, socialista imputado luego por la contratación de David Sánchez, ni a nadie de esa diputación, es que nunca se ha hablado tanto de ópera en Badajoz, en alrededores y en toda España. Pues después de lo que hemos conocido hoy, me temo que se va a hablar todavía mucho más. Porque, como titula ahora mismo Libertad Digital, la UCO y la juez Viedma le han dado jaque mate al hermano del presidente del gobierno. Jaque mate. La Guardia Civil ha descubierto las pruebas que demuestran ya, sin parece ser ningún tipo de duda, que la contratación del hermano del presidente del gobierno de España fue un amaño. Y ante esto, la juez Viedma ha citado de nuevo a David Sánchez, al mismo tiempo que ha imputado a su amigo y anterior asesor de Moncloa, Luis Carrero. Otro asesor de Moncloa salpicado en las tramas sanchistas, y ya van 3. El próximo 25 de abril es la fecha para que David Sánchez vuelva a verse las caras con la juez Viedma. Y será entonces cuando la juez le pregunte al hermano y también al antiguo asesor de Moncloa varias cuestiones. Por ejemplo, la juez querrá saber el papel que desempeñó David Sánchez en la contratación de Luis Carrero, el asesor que le llamaba hermanito. La juez le preguntará al ex asesor de Moncloa también por los informes fechados y firmados a mano sobre la actividad del hermano del presidente del gobierno de la Diputación de Badajoz, que el asesor de Moncloa dejó en un despacho que estaba vacío del director del área de cultura y que, pese a que correspondían a varios años, que se supone que se habían hecho uno cada año, pues estaban escritos con la misma tinta. Pero eso ya se sabía. Hombre, no se sabía que han imputado al asesor de Moncloa. Lo que no se sabía es lo que se ha descubierto hoy.
Nosotros, al menos, la UCO, desde hace tiempo. Porque gracias al nuevo auto de la juez Viedma hoy hemos conocido, por ejemplo, que el hermano de Pedro Sánchez ya buscaba vivienda en Badajoz antes de ser contratado oficialmente por la Diputación. Les leo un par de párrafos del auto de la juez Viedma. Una vez analizada la documentación aportada por el testigo, se comprueba que el perfil Hermit tiene asignada una foto que corresponde claramente a David Sánchez. Por favor, no ahora mismo si tienen que desconectar la radio, pero si pueden hacer dos cosas a la vez, o luego vayan a la portada de Libertad Digital y vean la foto que David Sánchez colgó. Él se supone, claro, él no pensaba todo lo que iba a salir después, ni era un personaje público, pero que colgó en su perfil camuflado de Airbnb, la foto en la que sale David Sánchez. Pues como les decía, párrafo de el auto de la juez Viedma. Una vez analizada la documentación aportada por el testigo, se comprueba que el perfil Hermit tiene asignada una foto que corresponde claramente a David Sánchez, que en la petición de alquiler de fecha 26 de junio de 2017 se hace referencia a que me voy a trasladar a trabajar a Badajoz capital y que está buscando un alojamiento estable en Badajoz por unos meses, 3, 4 en principio, pero interesándose también por el alquiler más prolongado. Para la juez esta fecha es fundamental porque el 26 de junio, que fue el día justo anterior a la entrevista que se le realizó a David Sánchez en el procedimiento de adjudicación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, por lo que en dicha fecha parece ser que ya sabía que el puesto iba a ser para él. Es decir, que ya estaba buscando casa para meses antes de que le dieran la plaza en Badajoz. Y eso que David Sánchez en su declaración dijo que no conocía de nada Badajoz y que pues que le dio por ahí. No sabemos por qué David Sánchez, cuyo alias artístico como director de óperas es David Azagra, se hacía llamar Hermit en su perfil de Airbnb. Y cuando nos hemos enterado de lo de Hermit, rápidamente el equipo de La Noche de Radio, que está compuesto por personas malpensantes, ha empezado a indagar. Nieves decía, Hermit viene de ermitaño. Hermit es un programa de algo de espionaje, de ciberseguridad, una cosa así. Y Borja me ha dicho, oye, Hermit es una carta del tarot. Así que me he ido a buscar. Y les voy a decir la fuente, me he documentado en la revista Lecturas, que dice... Hermit, carta del tarot representada en la imagen de un anciano con túnica azul o gris que representa la invisibilidad porque sus secretos no están disponibles para la mayoría de la gente, solo para los que buscan la verdad. Oye, por una vez las cartas adivinan el futuro, porque los secretos de Hermit solo estaban disponibles para los que buscaban la verdad, los agentes de la UCO, que no tiraron la toalla, ni cuando fueron a buscar los correos electrónicos de algunos de los testigos y se vieron que los habían borrado. ¿No se acuerdan que durante su comparecencia como testigo, Yolanda Sánchez, directora de uno de los conservatorios de Badajoz, le denunció a la juez que habían desaparecido correos de su propia cuenta de email de la Diputación de Badajoz que ella no había borrado? ¿Correos que estaban relacionados con la contratación de David Sánchez? Pues hoy ya sabemos por qué alguien los borró, como algún día sabremos por qué la asesora o exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, borró sus mensajes y también hizo desaparecer el móvil, o por qué lo hizo el fiscal general del Estado. Pues la UCO siempre quiere saber la verdad y no tira la toalla. Pues resulta que los agentes han encontrado en una cadena de emails un correo que le envió Evaristo Valentí, también se acordarán de Evaristo, director del Conservatorio Superior de la Diputación de Badajoz, a la citada Yolanda Díaz. Yolanda Sánchez. Es que aquí en Sánchez y Díaz, bueno, se me va. El mail se envió el 19 de mayo de 2017.
¿Por qué es también muy importante? Y así lo pone en el auto. ¿Por qué es muy importante que el mail se enviara el 19 de mayo? Pues miren, porque el 19 de mayo de 2017 se publicaron las bases del concurso del puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios de Badajoz. Es decir, el puesto que luego tuvo el hermanísimo. Y el jefe del Conservatorio Superior, ese día en el que se publican las bases, le envía un correo electrónico con el enlace en internet de las bases del concurso a la directora de uno de los conservatorios, Yolanda Sánchez. ¿Y saben qué ponía en el asunto? En el email, solo el enlace de las bases. Y en el asunto del correo electrónico, ¿saben qué ponía? Solo una palabra. 3 segundos para pensarla. Bingo. La palabra era hermanísimo. Hermanísimo. Antes de la contratación, antes de que se supone que ni siquiera se supiera que iba a ser. La juez concluye en su auto que esta comunicación probaría que previamente a que se supiera quiénes iban a ser los candidatos, los directores de los conservatorios ya conocían que la creación de este puesto era para el autor de la ópera La Paz Perpetua. Y en este punto, en el que les recuerdo el titular de Libertad Digital, Jaque mate de la UCO a David Sánchez, volvemos al hermano de David Sánchez, que en otros ámbitos también es conocido como presidente del Gobierno de España. A ver si el problema de Sánchez no va a ser con la paz duradera en Ucrania y en Europa, sino con la paz perpetua de su hermano. Pero bueno, hoy después de reunirse con casi todos los grupos políticos para explicarles lo del rearme necesario para que Putin no haga de las suyas, Putin u otros, viendo que ahora Estados Unidos ya no va a defender Europa, Pedro Sánchez ha comparecido hace poco más de una hora para decir varias veces que su preocupación es conseguir una paz justa y duradera, en esa paz justa y duradera, una paz justa y duradera. Le he dicho a Nieves López Gamonal antes de la rueda de prensa. Pedro Sánchez es aficionado a ser un tanto osado en las ruedas de prensa en momentos delicados, ¿verdad? Después de lo de la Dana dijo un torrente, un aluvión, una cascada de tal. Y la última no recuerdo cuál fue, pero también a Esmeralda Ruiz le llamó mucho la atención. Yo le he dicho a Nieves, digo, si dice hoy en vez de paz duradera queremos una paz perpetua, yo esta noche no puedo presentar el programa. Porque este hombre ya sería, bueno, pues de momento no lo ha dicho. Pero a cambio sí que ha dicho varias veces lo de la paz duradera. Y les voy a contar por orden cronológico lo que ha sucedido hoy sobre este segundo tema, el del gasto en defensa, pero antes dejen que me salte el orden para comentarles solo una cosa. Después de reunirse con Pedro Sánchez en Moncloa, Feijóo se ha ido al Congreso de los Diputados para dar una rueda de prensa en la que explicar cómo había ido su conversación con el presidente. En el primer turno de pregunta, no en el segundo, no en el tercero, no el cuarto, ni siquiera en el quinto, sexto o en el último turno de pregunta. No, en el primer turno de pregunta, una periodista le ha sacado a Núñez Feijóo el tema del presidente valenciano Carlos Mazón. Por la tarde ha comparecido Pedro Sánchez. Y comparecía después de que se conociera que la juez Viedma y la UCO han acorralado aún más a su hermano, al hermano del presidente, y que otro asesor de Moncloa aparece imputado por la justicia. Ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. A Pedro Sánchez nadie le ha preguntado por este asunto. Dicho esto, hoy el presidente se ha ventilado en un solo día la ronda de contactos con todos los partidos para explicarles, nada, una cosita así sencilla de explicar, lo que es ahora mismo la paz en el mundo, el rearme de Europa, cómo vamos a combatir a Putin. Y se lo ha podido ventilar porque a todos los partidos les ha dado 30 minutos. Por ejemplo, al primer partido, al más votado de España, al PP, le ha dado 30 minutos. Al BNG 30 minutos. Un diputado, 100 y pico diputados, lo mismo.
El recibimiento a Núñez Feijóo además ha sido bastante frío, lógicamente ambos no se llevan bien y acabada la reunión, como les decía, Feijóo se iba al Congreso para explicar qué había pasado. El resumen del encuentro lo ha dicho Feijóo, dice, información, ¿quieren que les diga la información que me ha dado Pedro Sánchez? Pues primero les cuento las preguntas que yo le he hecho. Le he preguntado qué porcentaje de PIB tiene que alcanzar el gasto de defensa, qué incremento de presupuesto tiene que tener el actual presupuesto del Ministerio de Defensa, en qué plazos hay que obtener ese presupuesto, cómo se va a ejecutar año a año, en qué partidas y cómo se va a financiar. ¿Con más impuestos de los ciudadanos o con más reajuste del presupuesto de gastos actual? No he obtenido ninguna respuesta. Y ante la falta de respuestas a estas preguntas, Feijóo le ha hecho más. Le he planteado también qué compromisos ha adquirido con sus socios europeos en materia de seguridad, si ha mostrado voluntad de formar parte de la denominada coalición de voluntarios o si se está abierto a enviar tropas a Ucrania y más armamento a Ucrania. Me ha dicho que no podía responderme. Y como no le ha respondido a esta, pues le ha hecho otra tercera tanda de preguntas. Y le he preguntado cómo va a asegurar la soberanía nacional, con temas concretos. Si contempla una reorientación de la industria militar del país, si está valorando nuevas decisiones para preservar nuestra soberanía energética, si va a reforzar la protección de nuestra frontera sur, o si mientras el resto de Europa habla de mejorar el control de fronteras, el control de extranjería y la inmigración, aquí se va a ceder el control de fronteras, de extranjería y de inmigración al separatismo. Tampoco he obtenido respuesta. Considerarán... Lo único que le ha quedado claro a Feijóo es que Sánchez pretende aprobar el aumento del gasto militar sin llevarlo al Parlamento. Me preocupa tener la sospecha de que el señor Sánchez está preparado o dispuesto a gobernar prescindiendo del Congreso y de las Cortes Generales. En una democracia europea no puede haber un incremento de gasto, no puede haber un presupuesto, no puede haber un compromiso internacional sin que previamente esté autorizado por el Congreso de los Diputados. Lo contrario conduce a algo muy peligroso, que es la autocracia. La reunión de Feijóo con Sánchez ha sido tan surrealista, tan falta de información, que cuando le han dicho a Feijóo, oiga, y le ha pedido el voto para lo del rearme, y ha dicho, ¿pero qué voto? Si no lo va a someter a votación. No le ha pedido ni siquiera el apoyo. Hay países que ahora mismo ya están votando en sus parlamentos estos nuevos planes de defensa. Y en España, a una semana del Consejo Europeo, el gobierno sigue sin aclarar qué piensa hacer o de dónde va a salir el dinero. Pero lo que decía Feijóo algo así como intuyo, sospecho, lo que se sospecha, aunque cada vez es menos sospecha y más certeza, es que no lo va a llevar al Congreso. Y esto de la falta de información no ha sido solo de Feijóo. Luego han salido el resto de portavoces y más o menos era la misma tónica, aunque es verdad que con unos ha sido más amable que con otros. Por ejemplo, con Gabriel Rufián. El tono de la reunión de Rufián con Sánchez ha sido más amable, incluso ha habido risas. Rufián ha dicho que él también le ha hecho preguntas a Sánchez y aunque no le ha concretado cifras y fechas, a él le ha dicho más cosas. ¿Le ha dicho el presidente del gobierno algo sobre el gasto en defensa aquí en España de llegar al 2%? Sí. ¿Se ha hablado precisamente de ese porcentaje y de plazos? Sí, nos ha trasladado la intención de hacerlo de forma progresiva. A nosotros nos parece un error hacerlo sin explicar por qué. Pues bueno, que nos lo expliquen un poquito mejor. ¿Y ha planteado cifras concretas? O sea, ¿son 5.000, 6.000 millones más este año? Bueno, ¿el año que viene? Como saben, en total son 800.000 millones. Y nosotros lo que preguntamos es por qué 800.000 y no 500.000 o 900.000 o 100.000. Y la respuesta es que no se sabe todavía. ¿Y ha planteado traerlo aquí? ¿Expresamente su apoyo por si trae que el Congreso de los Diputados? Nosotros le hemos transmitido lo que le hemos transmitido estos días a todo el mundo, que pase lo que pase, tiene que pasar por la sede de la soberanía popular, que es este Congreso de momento.
Y la intención creo que no es esa. Sin pasar por aquí le ha dicho expresamente. No, pero si no me lo dice... Habéis hablado de otras cuestiones, presupuestos, negociaciones que en este momento están abiertas aquí. Sí. Y planteamiento. Somos gente discreta. Pues Rufián también sospecha que no lo va a llevar al Congreso. Y si lo lleva, ya han dicho que no lo apoyan. Pero ojo. Si el gasto en defensa llega aquí al Congreso, Esquerra votará no. Sí, por supuesto. Con nosotros que no cuenten para gastar más, a no ser que nos expliquen muy despacito y muy bien el porqué. Y sobre todo, yo creo que la vía es gastar mejor. Gastar mejor. Es seguro casualidad, pero ¿saben qué frase ha repetido varias veces Pedro Sánchez en su comparecencia de por la tarde? Que ellos no quieren gastar más, quieren gastar mejor. Después de Rufián ha sido el turno de la portavoz de Puigdemont, Míriam Nogueras. Junts ha estado jugando al misterio sobre si apoyaba o no apoyaba. Hoy han hablado por primera vez. Nogueras ha sido bastante escueta y ha dicho que como el plan de Sánchez está muy verde, pues que dejan el apoyo en el aire. Pero no se han dado cuenta de que no va a tener que apoyar nada si Sánchez... Bueno, luego terminaremos con eso. La escena de la vergüenza se ha producido a las 12:06. Sánchez ha recibido por primera vez en el Palacio de la Moncloa, como si tal cosa, a la representante de Batasuna. Bildu estaba en el no al gasto en defensa, pero hoy Batasuna, que no ha dado luego rueda de prensa, Merche Purúa, ha evitado un discurso rupturista en el comunicado que han hecho, que ellos siempre están por el diálogo. Luego ha ido el portavoz del PNV. El único de la ronda de por la mañana que al terminar comparecía en Moncloa. ¿Qué ha dicho el PNV? Pues lo de siempre, que ellos le dan tiempo a Sánchez para que desvele cuál es su plan. Y después de una parada para almorzar, la ronda se reanudaba con Yone Belarra y era su momento. Porque es el momento en el que Podemos va a estar presionando, achuchando a Yolanda Díaz. ¿Saben qué ha hecho Yone Belarra? Pues se ha plantado en la Moncloa con una camiseta del no a la guerra. ¿Y qué ha hecho luego Irene Montero? Pues poner en Twitter, el señor de la guerra y las mujeres de la paz o algo así. Estamos a un telediario, se lo dije ayer, de que Podemos empiece a llamar señora de la guerra, Lady War, a Yolanda Díaz. Belarra no solo llevaba consignas en las camisetas, también en su discurso. Básicamente ha servido para constatar discrepancias esenciales en el rumbo que tiene que tomar nuestro país. Nos parece un error catastrófico. Y mi impresión de la reunión es que el Gobierno no tiene la más mínima intención de someter esto a la legitimidad popular y de someter esto a las votaciones del Congreso. No me lo ha trasladado explícitamente, pero mi impresión es que esta era una reunión meramente informativa en la que no hay ninguna voluntad negociadora por parte del Gobierno. Creo que eso es una mala noticia para la democracia y que se está usurpando al Congreso de los Diputados una decisión que sin duda le corresponde. La legislatura está en un punto crítico. Directamente se trata de un gobierno que se ha convertido en un gobierno de señores de la guerra que alimenta una deriva belicista. ¿Han visto? Señores, ¿y por qué no dicen señores y señoras? No hay lenguaje inclusivo de momento. El portavoz del BNG, Néstor Rego, por lo visto es al que más claro Sánchez le ha dicho que lo de votar el incremento del presupuesto militar, ¿votar qué? ¿Qué es eso? Le comuniqué al propio presidente del Gobierno una posición del BNG que, como es conocido, es contraria al aumento del gasto militar. Le hice la pregunta de si esta cuestión iba a ir a debate en el Congreso y me dijo que probablemente no. Y por lo tanto, pues esto va también a condicionar algunas cosas, ¿no? Es muy difícil pensar que hay un elemento que queda al margen de todo el conjunto, de todo el resto, ¿no? Después ha ido el de Coalición Canaria, UPN y luego ya ha salido Pedro Sánchez. Le preguntaron a Pedro Sánchez ayer en Finlandia, una periodista finlandesa, oiga, ¿y puede explicar, igual que han hecho otros países europeos, exactamente cuánto, cómo, dónde, por qué va a aumentar el gasto en defensa? Y Sánchez le dijo, en ese tono que le sale a Sánchez cuando no le gustan las preguntas, que cómo se lo iba a explicar a ella y en Finlandia, que lo tenía que explicar aquí en España y a los españoles. Pues hoy le han recordado esto a Sánchez en la rueda de prensa.
Usted dijo en Finlandia que le explicaría a los españoles cómo y cuándo, no solo el 2%, sino todo este proyecto, cómo y cuándo, los detalles de cómo lo va a hacer. ¿Cuándo se va a explicar esto? ¿En la comparecencia del día 26? Hoy claramente no nos da una fecha de cuándo llegaría el 2%, pero en algún momento va a dar esa fecha. Es inminente, la comparecencia del 26 podría ser ese día. Nosotros vamos a tener una cumbre de la OTAN, me parece que es en el mes de junio en La Haya. Ahí es donde se va a sustanciar también cuál va a ser el grado de compromiso y de cumplimiento de ese 2%. Y antes vamos a saber exactamente cuál es el presupuesto en defensa según las métricas OTAN que hemos destinado en el año 2024. Efectivamente, estamos todavía pendientes de una serie de datos y de criterios, además de un acuerdo que tenemos que alcanzar con el resto de aliados. Pero el compromiso está ahí político. Les diremos las fechas, no será en la comparecencia para informar sobre los resultados del Consejo de la próxima semana, pero por supuesto cuando sea informaré a la opinión pública española e informaré también, lógicamente, a las Cortes Generales y a los representantes de los ciudadanos en nuestro país. Faltaría más. Como tantas otras veces nos lo ha dicho Sánchez, informaré cuando me venga en gana, y ya está hablando de junio, así que fecha no tenemos. Ahora, al menos sabemos qué porcentaje del PIB se va a aumentar, el 2%, el 3%. Buenas tardes, presidente. Usted habla siempre de cumplir ese compromiso del 2% antes de 2029. No sé si cuentan con proyecciones temporales de cuándo podría ser ese antes de 2029, quizá antes de acabar el mandato en 2027. Todo lo que digo da igual, porque al final es el 2%. Pues llegaremos al 2%. Porque aquí lo importante no es hablar de cuánto te vas a gastar, si un 2%, un 3%, un 1,5%. Lo importante es invertir bien, invertir en las capacidades e invertir en suelo europeo. Qué gran homenaje a María Jesús Montero, su vicepresidenta. Le falta decir, chiqui, ¿qué más da que sea el 2 o el 3%, si total solo son decenas de miles de millones de euros? Lo importante es que lo voy a hacer bien. En cualquier caso, el presidente ha aclarado si al menos se va a votar en el Congreso. Pues también le han preguntado a los periodistas. Sobre la posibilidad de que esta decisión pase o no por el Congreso, querría saber si el Gobierno ha tomado una decisión y en este caso el líder del Partido Popular ha dicho que nos estaríamos encaminando hacia una autocracia. No sé cómo lo ve. A ver, creo que el compromiso del Gobierno de España en estas cuestiones es absolutamente firme, claro, y todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento, pasarán por el Parlamento. Y otras cosas que tengan más que ver con la gestión del Gobierno de España, pues tendrán que ser aceleradas y gestionadas por el Gobierno de España. Y punto. Si recuerdan, esta temporada radiofónica la comenzamos en el mes de septiembre con una frase que pronunció Pedro Sánchez y que les dijimos que probablemente fuera una de las frases que marcaran esta legislatura. Nuestro presidente nos dijo a los españoles que él estaba dispuesto a gobernar sin el concurso del Parlamento. Y después de lo que hemos escuchado hoy, puede que sea una de las pocas cosas con las que cumpla Pedro Sánchez. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.